Hola amigos inversores, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida a esta nueva edición de la sección de entrevistas donde converso con algunas de las personas más destacadas del mundo de las finanzas, la economía y los negocios. Hoy tuve el placer de conversar con Ignacio Carballo. Ignacio es economista de la UBA con un máster en la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy es docente e investigador de la UCA y de la UBA y es director del ecosistema FinTech y de Digital Banking de la UCA, que está compuesto por varios programas relacionados a esta temática tan interesante. Fue un placer, la verdad, hablar con Ignacio. No todos los días, la realidad es que podemos conversar con una persona que se dedica el 100% de su día a analizar las nuevas tendencias que se están dando en el mundo del dinero y las finanzas, y más importante, que no tiene conflictos de intereses porque no representa a ninguna empresa del sector, por lo tanto, que puede hablar con total libertad e independencia y que nos puede ayudar a entender cómo se está dando este tremendo cambio que estamos viviendo en el mundo de las inversiones, el dinero y las finanzas. Justo en los capítulos anteriores del Fede Teso Show, esa trilogía de capítulos, hablaba de cómo el mundo de las inversiones cambió durante los últimos 25 años y les contaba cómo era invertir antes y cómo es invertir hoy. Bueno, muchos de los temas que tocamos en esos videos los profundizamos en esta conversación con Ignacio Carballo. Así que hablamos de inclusión financiera, de la fintech, de los bitcoins, de las criptomonedas y de muchísimo más. No te pierdas la charla, que estoy seguro que te va a agregar un montón de valor. ¡Vamos! Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Federico, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, es un placer tenerte y bueno, vamos a hablar de todo un poco, fintech, economía digital, criptos, así que va a estar divertida la charla. Quería empezar preguntándote, vos estudiaste economía en la UBA y luego decidiste dirigirte a todo lo que es la academia, sos profesor universitario y como economista podrías haber recorrido muchos caminos. Entonces la pregunta es, desde el momento que empezaste economía, ¿tenías claro que querías recorrer el camino de divulgador, profesor, o fue algo que fuiste descubriendo después? No. De hecho es algo, tal vez es una historia biográfica no tan representativa de la mayoría, pero no, todo lo contrario. Yo soy hijo de padres no profesionales, me anoto, mi primer carrera fue veterinaria. Wow. Después pasé por administración de empresas, ahí tuve microeconomía, la promocioné con 10, me pidieron ser ayudante, me enamoré de la economía y a partir de ahí entonces me cambio como tercer carrera después ya de 2 semestres peloteando en otras cosas en economía y de manera muy pronta, a mis 19 años me involucro, no, a los 18 años empiezo a trabajar incluso mientras estaba en la administración, en ese segundo semestre postsecundaria, en un banco de primera línea aquí en Argentina, como analista de créditos, y ahí empiezo de una manera u otra a ver, a vivir y un poco también tengo que decirlo, ¿no? A sufrir un poquito la exclusión financiera, porque mi rol era justamente pulgar arriba, pulgar abajo, a proyectos de producción, proyectos de inversión. Bueno, pasé por todos lados, estuve en tarjeta de crédito, estuve en prendarios, estuve en el peor lado también, que es cobranza, gestión de la cobranza, hablando con gente, escuchando los dolores de cabeza. Y bueno, a medida que transcurre la carrera de economía y en ese también ir encontrándose a uno mismo, llegó de absoluta casualidad a mis manos el libro de Muhammad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, y empiezo a vincular esto que sentía en un trabajo, que no me terminaba de convencer lo que hacía en el día a día, que hoy y durante muchos años yo abría mis charlas diciendo que fue el mejor, peor trabajo de mi vida, porque lo sufrí mucho, un Nacho de 19, claro, hasta los 23 años ahí, haciendo algo tal vez muy bien visto socialmente, pero que no me gustaba lo que hacía en el día a día, y esta literatura que criticaba las finanzas, criticaba la lógica financiera, hablaba de exclusión, y bueno, a partir de ahí en adelante, mi tesis de grado fue sobre exclusión financiera, Wow. mi tesis de maestría fue sobre inclusión financiera en la TAM, mi segunda maestría fue sobre inclusión financiera en barrios populares y mi tesis doctoral, que espero entregar este año, es también sobre esos mismos tópicos. O sea que siempre estuve estudiando, yo hoy me defino con más de 12 años
desde que empecé a trabajarlo en la academia estos temas, como un teórico de las fallas de los sistemas financieros y de tratar de comprender, de entender un poquito cómo esas fallas, si se solucionan, pueden hacer que las finanzas sean justamente un instrumento más para el desarrollo económico inclusivo, para la lucha en contra de la pobreza, para la desigualdad, para la eficiencia y el crecimiento económico también. Pero la respuesta es un rotundo no, diría que llegó a mí de absoluta casualidad. Y te digo más. Porque de hecho empezaste trabajando en un banco, digamos, empezaste trabajando en una empresa, digamos. Yo empecé trabajando en un banco, donde ahí estuve bastante tiempo, después me fui, trabajé en multinacionales, trabajé en PYME, y en el anteúltimo año de mi carrera me siento en una materia en la UBA donde un docente dice que necesita un asistente de investigación por un proyecto gratis de ad honorem durante un año, y imaginate, yo venía con una independencia económica claro, de toda mi carrera, y bueno, ahorros, y tomé la decisión de que era lo último que me faltaba probar para ver si esto me enganchaba o encontraba algún grado de congruencia entre lo que venía estudiando, quemándome las pestañas, y lo que hacía en el día a día, que no tiene nada que ver, porque en cada empresa te enseñan algo, que lo aprendés ahí in-house, y después lo replicás. Y bueno, ahí entré en el mundo de la academia y me enamoró, y no me fui nunca más. Siempre estuve con una pata y todavía lo estoy. A veces con las dos patas, a veces con una pata en la academia, con una pata en la asesoría, en la consultoría, pero siempre trabajando y tratando de que eso sea lo que me defina. De absoluta casualidad, y digo, a mis alumnos y a mis alumnas siempre les digo lo mismo, porque hay una salida laboral dentro de la economía, dentro de la administración, dentro de la contaduría, que es la carrera del investigador, que muchas veces uno lo ve como algo lejano, aburrido, solitario, y la verdad que nada que ver, es el trabajo más dinámico que existe. Claro, yo creo que mucha gente se quedó con la investigación muy lejos de la realidad, y por lo que veo, tu investigación está muy cerca de la realidad y de lo moderno, ¿no? De lo que se viene. Bueno, hay distintas vertientes dentro de la investigación. El centro de investigación al cual yo me incorporo a los 21 años, era un centro que se llamaba así, investigación aplicada. La investigación aplicada es justamente esto que vos estás mencionando, es investigación muy vinculada al sector privado o a la política pública sobre debates absolutamente de coyuntura. Entonces, sin duda está muy cercano. Ahora, que esto hoy sea lo que se viene, es el devenir de los hechos. Hace 10 años hablábamos también de la falla y éramos... Nada, era un círculo muy chiquito y muy abocado a las asociaciones civiles y ONGs principalmente. Claro. Eso después ha ido evolucionando, y hoy es el boom de la fintech como nuevas finanzas, que sin duda parece muy futurístico, pero de nuevo, viene a tratar de meterse en un debate que, como te digo, nace a mediados, al menos de manera formal, nace en Bangladesh a mediados de los 70, o sea, tiene más de 40 años de literatura, de aprendizaje, de evaluación y de impacto, que amerita también conocer para poder hablar con justa causa de estos temas. Claro, y cuando esto empezó no existía el concepto de fintech, que en realidad es bastante, digamos, los últimos 5 o 6 años, si no me equivoco, explotó, y un poco unió este mundo que era tan separado de las asociaciones civiles con las asociaciones privadas, por decirlo de alguna manera. Pero antes de meternos en ese tema, te especializaste en lo que se llama exclusión financiera barra inclusión financiera. ¿Por qué no nos contás de qué se trata eso? ¿Qué es eso? Claro, yo cuando termino, tengo 2 maestrías, una en Historia Económica, otra en Inclusión Financiera y Microfinanzas, que le hice a través de una beca de la Fundación Carolina en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y mi doctorado es en Ciencias Sociales. Yo creo mucho en lo multidisciplinar, tal vez en algún inicio de mi carrera pensaba ser economista, maestría en Economía, doctorado en Economía, y después, a medida que fui conociendo otras áreas, las ciencias políticas, la sociología, me fui enamorando porque fui viendo... Sí, es apasionante cuando trabajan en conjunto. Entonces, la inclusión financiera es un mote que también entra en la agenda no hace tanto, principalmente después de la crisis financiera internacional del 2008, y que se termina de sellar a fuego en el 2015, o sea, hace relativamente muy poco, con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y básicamente define, y justamente se define a raíz de distintos estudios que empiezan a encontrar cómo los sistemas más participativos, más equitativos en términos de la distribución de los agentes que participan en los sistemas financieros, bueno, se encuentran virtudes que obviamente en sistemas financieros donde hay mayor exclusión no aparecen. Pero vale la pena destacar que esto viene después de la crisis financiera internacional del 2008, con este nombre y con esta apellido, inclusión financiera, porque las bondades que se terminan encontrando o que se ponen sobre la mesa en estos debates son la estabilidad financiera, la creación de empleo,
la reducción de costos bancarios, la formalidad en la economía. Y toda un ala dentro del Fondo Monetario Internacional que encuentra que los coletazos menos crudos de la crisis financiera internacional fueron justamente en aquellas economías donde había una mayor participación. Ahora, al final del día, lo que pasa es que yo siempre cuento esto como una historia de trenes, ¿no? Donde hay distintos fenómenos que se encuentran en una estación y se pasan personas de uno al otro. Entre la fintech, si nos queremos ir al principio de toda esta historia, nace a fines de los 90 bueno, en América Latina Mercado Libre, pero Alibaba y eBay y demás nacen todos a fines de los 90, principios de los años 2000, es un tren. Claro. El tren de la inclusión financiera, si se quiere, parte en el 2008 y llega a una estación en el 2015, y a medida que va madurando ese concepto se da cuenta de que había otros trenes, como el que te mencionaba antes, de las microfinanzas, que estudia la exclusión financiera en la base de la pirámide socioeconómica, que tenía muchísimo para decir y que venía ahí medio como una máquina a vapor ya atravesando su ocaso, y lo rescata un poquito, se lleva gente para dialogar y se lo sube al tren de la inclusión financiera. Un poquito después se suben del tren de las finanzas tecnológicas también. Porque esto nos importa mucho en nuestras economías emergentes. Las economías emergentes tienen un flagelo que es el de la pobreza y la desigualdad. Entonces, sin duda, la inclusión financiera de nuestras economías tiene que capitalizar el aprendizaje del tren de las microfinanzas, que tiene más de 40 años de aprendizaje. Y también, por supuesto, porque en nuestras economías hay una enorme exclusión financiera y geografías adversas y costos de brindar servicios a través de maneras tradicionales muy altos. Entonces, sin duda, la fintech o todo lo que es inclusión a través de este hermoso aparatito móvil y otros, hace que el impacto en términos comparativos sea mucho más alto y esto sube a este tren. Si yo tuviera que hacer una cronología, y siempre lo hago así en mi clase, de microcrédito, microfinanzas, inclusión financiera, y en los últimos 3-4 años después del COVID ya no se habla más, inclusión financiera digital. En cada uno de estos escalafones se sube a este tren el aprendizaje de trenes que fueron por otras paradas, pero que traen mucho, mucho para aportar y que sin duda hoy traen la promesa de ser un instrumento más para el desarrollo económico y para, al menos, amortiguar las caras más nocivas del subdesarrollo. Para el caso argentino, yo no quiero... No quiero ir mucho más lejos, ¿no? Pero acá alguien dirá estos escalones y ¿pero por qué me está hablando de microfinanzas? Bueno, en Argentina tenemos 40% de pobres, 55% de pobreza infantil. Que venga alguien a decirme si existe una inclusión financiera más urgente, no importante, más urgente que la inclusión financiera para la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces cobra mucho más sentido. Y es por eso que las cámaras fintech, asociaciones fintech, todas en su misión, si vos te metes en su página web, en su visión, hablan de inclusión financiera. No es así en el norte global, en economías con el 24% de profundidad financiera. Buscan otros objetivos, el autoempleo, por ejemplo, en España y en la península ibérica en general, pero no. En el sur global hablan de inclusión financiera justamente porque esas son nuestras problemas. Entonces, de estas cosas que dijiste, saco en limpio varias cosas, ¿no? La primera es que la inclusión financiera la estás entendiendo como una herramienta para disminuir la desigualdad y la pobreza, sobre todo en países como la Argentina, en países en desarrollo, digamos. Y la pregunta que me surge es, ¿también es un problema para el mundo desarrollado? Al principio contabas que esto surgió con la crisis del 2008, y si te entendí bien, dijiste que los países que tenían más inclusión financiera pudieron pasar la crisis un poco mejor. ¿Entendí bien esa parte? Sí, esa es una literatura que hace que esto interese en los foros globales, internacionales, como te digo, el FMI, el World Economic Forum, entre otros. Ahora bien, es uno de los fines. Cuando dejamos de hablar de microfinanzas y pasamos a hablar de inclusión financiera, también hablamos de inclusión financiera en adultos mayores, hablamos de inclusión financiera con enfoque de género, hablamos de inclusión financiera en jóvenes. Es algo muy multi, se van agregando capas y dimensiones. Claro. Yo no digo que sea el único fin, me parece uno de los más urgentes, aparte del cual yo provengo, si se quiere, proviene mi formación. Yo dialogo con este sector en base a mis aprendizajes y experiencias y estudios en este enfoque, pero sin duda no es el único. Al norte global, si se quiere, los países en desarrollo, esta historia es súper interesante para los que estudiamos economía y nos gusta la historia económica, porque viene muy vinculado también a las políticas de quantitative easing y a la política monetaria. Es algo que también, si uno se lo pone a pensar, es súper lógico. El punto es, si vos tenés pocas personas formando parte del sistema financiero, y esas pocas personas, además, o muchas, pero donde muy poquitas tienen una participación muy ínfima y hay grandes grupos concentrados. ¿Qué impacto puede tener la política monetaria? Incluso hay literatura de inclusión financiera para la política monetaria, para el arbitraje de la tasa de interés y el impacto que eso tiene. Cuando viene la política de quantitative easing, la tasa de interés
cercanas a cero, lo que se empieza a transparentar es que en economía donde esos incentivos mueven efectivamente a los agentes económicos en términos de inversión y consumo, son economías donde esos agentes económicos están adentro del sistema financiero. En Claro. economía donde esos agentes están por fuera, no hay política monetaria. Volviendo al caso argentino, pensemos en la agenda de la gestión anterior, en la agenda de Federico Sturzenegger. ¿Cuál fue el principal objetivo que se puso? El primer objetivo, las metas de inflación. Con ese objetivo y con otras agendas, ¿no? Volver al mundo, el G20, qué sé yo, es que la inclusión financiera se empieza a impulsar con nombre y apellido dentro de la política económica. ¿Era solamente la inclusión financiera para la reducción de la pobreza? De hecho, no, había mucho más de digitalización de las finanzas y de eficiencia macroeconómica. ¿Eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal. Cobra sentido, mucho sentido, cuando entendemos que lo que se estaba proponiendo en el gobierno en aquel entonces era una política monetaria de meta de inflación. ¿Qué meta? ¿Qué LEVAX vas a poder vos trabajar si tenés menos de 1 millón, en aquel momento, menos de 1 millón de cuentas comitentes en Argentina y el 55% de la población que no tenía ningún tipo de acceso ni de diálogo con el sistema financiero? Entonces vale la pena trabajar ambos flancos. Pero acá esto lo digo para la tocando, transparencia, es multicausal. Bueno, me parece fantástico, porque ahora agregaste otro tema que es la inclusión financiera y su relación con las políticas macroeconómicas, ¿no? Que no lo había escuchado antes. O sea, que la inclusión financiera tiene, digamos, impacto sobre toda la vida económica y de un país. Al principio de la charla habías contado que empezaste trabajando en bancos, en sectores de créditos. ¿Qué te parece que hacían mal los bancos, especialmente hace 10 años atrás, para provocar esta exclusión financiera que es tan masiva? Muchísimo, muchísimo. Aquí, de nuevo, yo trabajo mucho con bancos y me alegra. Lo que más, yo soy muy optimista, ¿viste? A mí muchas veces colegas me han dicho tibio o que tengo exceso de optimismo, pero bueno, a mí me gusta ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Totalmente. Más de nuevo, cuando vos lo decías antes un poco en la introducción, yo me comparo con un amigo, con colegas, y digo, podría haberme dedicado a estudiar la restricción del dólar, los cepos, temas de deuda, y me elegí algo porque me encantó, porque lo vinculé con mi historia personal, una historia de nuevo, donde mi familia, mi padre quedó sin empleo en la crisis del 2001 con 6 hijos y hijas, y la pasamos recontra mal, y sufrió el corralito y demás. Todo se termina encontrando, uno se cuenta su propio cuento, ¿no? Entonces yo me cuento mi propio cuento, y en ese sentido también creo que me tocó trabajar en un banco, no quiero generalizar esto, donde pude ver, me tocó a mí ser el portavoz de rechazar créditos a personas, a hogares y también a proyectos de inversión que realmente lo necesitaban para salir adelante. El primer crédito que yo tuve que rechazar, lo recuerdo como si fuera el día de hoy, y lo he contado infinidad de veces, fue una jubilada que había quedado viuda, había perdido a su marido, y su marido tenía un negocio informal de fumigación en un barrio en el tercer cordón de la provincia, y quería un cachito, un préstamo parcial para comprar un auto y para poder cargar los materiales, y ella quería salir a fumigar hogares. Claro. Todas las referencias me contaban que sí, que el negocio era real, todos los referidos corroboraban que efectivamente había ingresos en negro, pero que podía pagar una reducción de ingresos, pero justo cayó que quería un Renault 19 que es utilizado como taxi remis generalmente, y las políticas del banco son una planillita que decía Renault 19, no, y si encima tiene tanta edad, no, y el no. Chau. Fue el primer crédito que yo tuve que rechazar. Fui a hablarlo con mi supervisor y mirá, va a tener que ser que no. Entonces, desde ese ejemplo hasta básicamente ver cómo el sistema financiero se malacostumbró a lo largo de la historia, y esto lo relata muy bien la historia de la microfinanza, se malacostumbró a ser un sector receptivo, a brindar las finanzas como si fueran un fin en sí mismo, a esperar que la gente venga a demandar sus servicios y a creer que el servicio es lo que la gente quiere. Entonces, 10 años atrás esto no se discutía, o lo sumo si se discutía en algún banco, algunos bancos pioneros se lo planteaban, pero sin duda eran la regla del juego. Hoy, una década después, por eso yo soy muy optimista, por un lado me encuentro con perfiles bancarios que ya tienen este mindset, que ya vienen con esta idea. Tal vez están adentro de una enorme estructura y les cuesta mucho más mover su transatlántico, pero ya ven que las finanzas no son un fin en sí mismo, son un medio para qué, un medio para cumplir sueños de producción, de emprendedorismo, de consumo, de vivienda. También son un paracaídas para cuando las cosas están mal, es cuando las necesitas, y no es darte el paraguas cuando hay sol, sacártelo cuando llueve. Todo lo contrario,
La Y que famosa por otro frase lado, que los bancos prestan plata a la gente que no necesita, ¿no? absolutamente, y en el grueso eso se cumple. Y por otro Sí, lado, también haber visto durante 10 años, más de 10 años, cómo para nuestras generaciones, ¿no? Que somos, también somos techis y tenemos ese tema de que nos gusta la tecnología y nos criamos a la luz de todo esto, cómo la innovación es algo que estaba en el vagón de cola de las prioridades de la banca. Entonces, claro. sin duda, un sector muy, muy acostumbrado también a ser un sector oligopólico, casi por definición, que entra algo que a vos seguramente te va a interesar, porque muchas veces uno habla de oligopolios como si fueran algo malo per se. Es algo malo para los mercados, eso sí está muy estudiado, pero a veces hay oligopolios que tienen una razón de ser. Y con esto te voy a abrir una caja de Pandora, no sé si después querés profundizar o no, pero digo, que la banca haya sido históricamente, y en América Latina ni hablar, un sector con mucho poder de mercado y oligopólico en la gran mayoría de las economías, está vinculado a algo que las fintech nunca van a poder hacer, que es también, entre otras cosas, la política monetaria. Claro. Los bancos toman un rol en la creación secundaria del dinero, y eso, de nuevo, sin ser objetivo, para bien o para mal, le da un esquema de incentivos completamente distinto al que tienen otras instituciones. Un esquema de incentivos que a veces les permite la comodidad de no innovar, de no salir a comerse el mercado, de no salir a incluir personas, y a veces también les trae varios dolores de cabeza, ¿sí? Que no quisiéramos estar en que venga el Estado y que te baje y a vos tenés que apretar el 12% de tu cartera a la MIPYME, vos tenés que hacer esto a gratuidad y demás, ¿no? Entonces, 10 años atrás estos temas no se debatían, hoy están en el centro de la agenda, creo que vino de arriba hacia abajo, de los organismos multilaterales, sector público, a las instituciones financieras, y también por la competencia de este nuevo tren que se juntó en la estación de la inclusión financiera, que es el de la fintech, que está mostrando que sale a pescar, en el buen sentido de la palabra, en lagos donde la banca no ha pescado, pero que esas cañas le sirven también para llevarse el pescado del lado donde la banca estaba muy acostumbrada a ir muy cómodamente pescando, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender que las fintech aprovecharon esa tranquilidad o esa seguridad que los bancos tradicionales dejaron de innovar y dejaron de servir a un montón de gente, y las fintech tratan de aprovechar eso. ¿Por qué no nos explicás cómo ves a la fintech? Sobre todo para la gente que no está en tema, sí. ¿Qué son las fintech? ¿Cómo surgieron? ¿Qué rol tienen? La fintech, mira, la historiografía encuentra la primera vez que aparece la palabra fintech, que aparece en el año 2000, los buscadores, en el año 2004, y es en una revista justamente de banca, que hablaba de los 100. Ahí la primera que aparece, después desaparece, como decís vos. Por el año 2011, 2012 se empieza a hablar con este mote, pero principalmente por casos muy concretos que están haciendo las cosas de una manera distinta y que la estaban rompiendo, ¿no? Entonces hablamos de Lending Club, hablamos de TransferWise, hablamos de grandes empresas, de Monzo, de grandes empresas que brindan servicios financieros de una manera completamente distinta, no sin licencia bancaria, sin participar en esta intermediación de ahorros y créditos, y que explota, pero a nivel que esto es una entrevista, pues yo te voy a acá mostrar unas slides, te muestro gráficos, todos son exponenciales en términos de inversión, de crecimiento, tasa de 2-3 dígitos, incluso cuando la economía se desmorona y demás. Entonces, fintech al principio se define, el Foro Económico Mundial lo define como toda empresa que brinda servicios financieros basados en tecnología, pero que no es un banco. Hoy todavía en el imaginario colectivo está esa definición. Bueno, las fintechs son lo que no son los bancos. Pero lo cierto es que eso es un error conceptual, porque esa definición dura un año, el año siguiente lo que dice el mismo foro, obviamente después lo empiezan a definir las jurisprudencias, cuando se regulan en algunas economías y demás, pero cuando en el mismo foro se habla y dice, che, mirá, no, la verdad que claro, hay algo que la tecnología está haciendo en las finanzas que también está pasando dentro de las finanzas tradicionales reguladas bancarias. Entonces, ese concepto nos queda chiquito como para hablar de todo el impacto de todo esto. Y entonces se define fintech de una manera súper concisa, y es cualquier materialización de la tecnología en los servicios financieros. Con lo cual, un robo-advisor en un banco tradicional, ¿es una materialización del fenómeno fintech? Sí. Una empresa de ciberseguridad adentro de la banca tradicional, ¿es fintech? Sí. Y a partir de eso entonces empieza a haber muchas verticales, de lending, de crédito y demás, afuera y adentro de la banca. Lo interesante de este relato es que cuando nosotros estudiamos a las fintech como un concepto y no como una categoría, se define como categoría cuando una jurisprudencia la regula y le pone nombre y apellido, como nosotros las instituciones de intermediación financiera, encontramos que el impacto de esta revolución tecnológica en las finanzas es hacia todos los sectores. Yo digo, la audiencia se sorprendería. A mí, en la UCA, donde tenemos el ecosistema de programa FinTech, que es el ecosistema más importante de toda América Latina, recibimos consultas inscriptos de toda la región. Entonces yo tengo un sondeo muy robusto, ¿no? De ver
¿qué industria se interesa en formarse en todo esto? Yo te digo que hoy estoy recibiendo consultas de PlayStation, de Warner, de UNICEF y demás. Uno podría decir, ¿por qué estas áreas que se quieren ven, capacitar? sí, ¿Qué claro. ven en la fintech? Y ahí es lo que ven es justamente el concepto. Cuando se transforma en las finanzas, no se transforma solo el sector financiero categorizado como tal, ¿sí? Por la regulación que son instituciones de intervención financiera. Se transforma en las finanzas de todas las áreas de la economía. Claro. Y estas innovaciones tecnológicas vienen a transformar entonces al Uber, al Spotify, al Netflix, ¿no? Que están en otras áreas, al Airbnb, que están en otras áreas, y sin duda se transforma también en un concepto mucho más líquido. Hoy todavía en nuestra región, porque esto llega un poquito más tarde que en Europa y que en Estados Unidos, sin ni hablar que en Asia, se ve esa separación entre banca tradicional y fintech de una manera mucho más concreta. Pero lo cierto es un debate bizantino. De hecho, las fintech que mejor lo están haciendo en nuestra región tienen bancos por detrás y alianzas muy importantes con bancos. En el corto plazo, y esto ya se ve en el norte global, esa separación se vuelve a mixear y entonces encontramos que todo termina siendo tech, ¿sí? Todas las finanzas terminan siendo tech y los instrumentos tecnológicos que vienen a eficientizar y a brindar servicios financieros de una manera completamente diferente se empadronan con las nuevas finanzas y terminan transformando las dos caras de la moneda. Cuando se transforma lo no financiero y se transforma también lo financiero cuando tenemos efectivamente una transformación de las finanzas. Y creo que ahí, déjame que volver un poquito a lo antes, en lo que a mí me apasiona todo esto, cambiamos las finanzas. Porque si la inclusión financiera es cambiar las finanzas porque convenimos de que se está haciendo algo de una manera errónea que excluye a las personas hace muchísimos años, solo cuando se cambien los dos lados de la moneda vamos a ver transformado las finanzas y cambiando las finanzas, esto suena muy naif, pero yo lo digo siempre, es cuantitativo. Vean el porcentaje del PIB global financiero. Cambiar las finanzas es cambiar el mundo. No se puede discutir. Espectacular. La próxima pregunta que te quería hacer, que un poco la empezaste a contestar recién, pero quiero, digamos, profundizar un poquito más, es, hablaste de la fintech como empresas que surgieron, aprovechando todo lo que es la tecnología y en cierta manera aprovechando las debilidades o los lugares vacíos que dejaban los bancos y las entidades financieras. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, ¿te parece que las fintech son una amenaza para los bancos? Es decir, que los bancos o las entidades financieras tradicionales ven a la fintech como competidores que les pueden sacar el mercado. Empezaste a decir que en realidad había algunos bancos que estaban, no sé si fusionándose, pero estaban tomando la tecnología como propias, entonces se estaban adaptando rápidamente. Pero después tenés casos como Mercado Libre, que con Mercado Pago se está comiendo una parte de, por ejemplo, el mercado de fondos comunes de inversión, digamos que Mercado Pago es la empresa de la Argentina que más comitente genera, entonces se está comiendo empresas que por ahí tienen 20 años en el mercado de fondos comunes de inversión. ¿Cómo ves este juego, digamos, de ganadores y perdedores, fintech y entidades financieras? No, es un tema que sale siempre y ahí quiero ser bien concreto con esto. Dos cosas. Primero, que los mercados plenamente competitivos no existe salvando algún que otro nicho comercial. Generalmente no existe. Siempre hay players de mayor peso y players de menor peso. Cuando dos mercados se juntan, siempre los players de menor peso, que tal vez no cobran razón de ser cuando aparecen nuevos competidores, van a tener algún temor, ¿sí? Y un temor justificado porque van a perder su negocio. De hecho, vimos, a fin del 2019, vimos el caso de la primer fintech comprando un banco en los Estados Unidos. LendingClub compró un banco que capitaliza menos que un cuarto de lo que capitaliza Mercado Libre. Entonces es un banco chiquitito, pero es el primer caso que sucede, ¿no? Eso pasa. Ahora, ¿por qué yo venía diciendo que los esquemas más virtuosos son los de colaboración? Porque frente a todo este despelote donde todo se vuelve marca blanda, todo se vuelve white label, ¿no? Entonces vos no sabés en realidad quién está por detrás. Uno puede pensar, y a veces también lo hacen las firmas de manera marketinera, ¿no? Se ponen del otro lado, como decir, yo vengo, de hecho, si vos te fijas el spot de Mercado Pago, yo vengo a cortarle la corbata a los bancos, vengo a hacerlo sin corbata. Sí. Ahora, yo te pregunto, Federico, vos me decís, ¿se está comiendo el mercado de los fondos comunes de inversión? Sí, absolutamente, porque cuando entra un nuevo player, algunos más chiquitos van a quedar afuera porque viene otro más grande o más eficiente o lo que sea. Pero cada vez que nosotros ponemos a invertir en la aplicación de Mercado Pago, ese dinero pasa a través del Banco Industrial. Totalmente. Cada vez que pido una tarjeta prepaga o me abro o pido un plástico, viene a través del Banco Patagonia. Y cada vez que yo fondeo mi cuenta de Mercado Pago, ese dinero está yendo a las arcas del Citibank. Entonces, ¿quién está perdiendo? ¿Y quién está ganando? Ahora, estos bancos que te acabo de mencionar no se meten públicamente en esa pelea banco porque son los que vieron
el esquema virtuoso acá es agrandar la torta para que la porción que todos tenemos sea más grande. 100%. También no voy a tener yo la más grande, porque ahora viene un nuevo player y lleva una porción más grande en términos comparativos. Pero si yo agrando la torta, esa porción va a ser más grande. Un ejemplo, el ejemplo más claro, lo tuvimos también durante el 2019 con el caso de WhatsApp Payment. Cuando WhatsApp anuncia que va a salir en Brasil, lo que cualquiera diría es, ¿qué razón de ser tiene cualquier billetera virtual? Si yo puedo transferir y pagar a través de WhatsApp. Bueno, uno diría, ninguna. Entonces, ¿qué hará el sector? Y se va a poner con los tapones de punta, se va a poner a hacer lobby, se va a poner a tratar de hacer alguna publicidad, no de los 5 debates, la ciberseguridad de los mensajes encriptados de WhatsApp, no sé, le buscará pintar la cara de malo. Finalmente, lo que hicieron fue aliarse. Los principales players, Nubank, el banco digital más grande de toda América Latina, el más innovador, Banco do Brasil, que sería como nuestro Banco Nacional, o sea, el player más tradicional con el player más innovador, y después empresas como Xero, entre otras, que son, y Mastercard también, que son adquirentes o marcas que están súper sentadas en un esquema de alianza para decir, bueno, yo entiendo que me puedo poner en contra tuyo, y puedo terminar siendo este banquito que viene y que me compra la fintech y que porque no innové, o puedo comprender que el mercado cambió, que las finanzas cambiaron y que entonces yo me tengo que subir a esta nueva torta, porque si vos creces y mi porción termina creciendo en comparación a lo que yo tenía antes, yo ya gané, por más que yo no vuelva a ser el que está a la vanguardia de todo esto. En el mundo esto no se discute. BBVA, Santander, de los grandes bancos globales, hace más de 10 años que están fondeando startups, incubando startups, asociándose o comprando fintechs, ¿sí? Entonces, después está la pata mediática. La pata mediática a veces sirve, pero de nuevo, quienes están aliándose en esto son quienes están ganando, y el caso que vos diste de Mercado Pago es el ejemplo de mayor colaboración fintech-banco de la región por escándalo. Entonces no ves en la realidad, digamos, cuando hablas con gente de bancos, digamos, esta pelea que está en los medios, en el imaginario popular, no la ves tanto en la práctica, sino que ves más una actitud colaborativa. No, capaz que me explique mal. Pero está en un ala que hay que desestimar, porque es un ala, bueno, más que desestimar, cuando nos piden opinión como externos, como analistas, además, tenemos que ir a mostrarles que esa posición es mala para su negocio. Existe, sin duda existe, como uno a veces siente con la persona dentro de la institución financiera que tiene este mindset, también son instituciones enormes y muy acostumbradas a una lógica de ser. También está ese temor y está quien odia todo esto. Pero bueno, yo lo que te digo es cuál es la postura más óptima. Ambas conviven, sin duda hay una razón de ser entre la guerra bancos versus fintech, pero los que están capitalizando todo esto y ya están sacando el petróleo de esta nueva era, son ejemplos como los que te acabo de nombrar de colaboración. Totalmente, y de hecho el ejemplo que hablábamos de Mercado Pago como principal generador de inversores en fondos comunes de inversión, yo estoy seguro que el 90% de esas cuentas nunca antes había invertido en un fondo común de inversión. Entonces en realidad es como que estás agrandando el mercado en cierta manera, entonces no tendría que haber pelea en ese sentido. Mirá, no es solamente agrandar el mercado. Antes de que Mercado Pago naciera en Argentina, que ellos salen con su billetera en el 2017 y después sale Mercado Fondo 2018, fin de 2018, no recuerdo bien, si incluso a principios del 2019, pero me parece que fue fin del segundo semestre del 2018, en el mercado argentino había algo así como 600.000 cuentas comitentes. A los 13 meses ya había 1,5 millones solo por Mercado Pago. Hoy hay más de 2,5 millones. Entonces, yo lo digo siempre, después te puede caer bien, te puede caer mal, te pueden gustar sus declaraciones políticas, no te pueden gustar sus declaraciones políticas, pero la CNB tiene que hacer un busto a Galperín en 100%. Eso, por el mal que le duplicó el mercado. Entonces, después sigamos con el tema de y bueno, las competencias de leal, y qué sé yo, y la regla del juego, y la regulación. Todo eso que quedan son debates que hay que dar en profundidad y hay que darlos. Claro. Pero en economía donde esto no existía y donde participaban 3-4 personas nada más, la ganancia es absurdamente mayor a los riesgos que esto puede llegar a traer de concentración y demás, al menos todavía, ¿no? Entonces los datos hablan por sí solos y lo que acaba de mencionar, de nuevo, si la manera de hacer las cosas históricamente lo dejó con menos de 1 millón de cuentas comitentes y en 13 meses una forma nueva, más que te duplica todo eso, a mí tachame la doble, no hay mucho más que tiene que hablar del cómo y no del por qué, sí o el por qué no, tiene que hablar del cómo.
Y en ese sentido, cada vez que entra un innovador a un mercado, en cierta manera está como manejándose en grises a nivel regulatorio y está empujando, no te digo rompiendo la ley, pero está como empujando la ley. El caso de Uber, digamos, es el más, digamos, fácil de entender, donde en muchos países del mundo le dieron la bienvenida, pero en muchos otros países, como hace poco en Argentina, le dijeron, no, ustedes están quebrando la ley, no quiero que estemos acá. Y Uber decía, esto es una nueva regulación, es una nueva forma de hacer negocios y el país tiene que adaptar su regulación. ¿Cuál es tu visión en este mundo de la fintech y de la innovación financiera y del rol de las regulaciones y del Estado? Bueno, mi visión, para empezar, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo cual me parece muy bien, porque cada vez que he cambiado mi visión es porque creo que aprendí algo. Totalmente. Entonces, si vos escuchás alguna grabación mía allá por el 2018, 2017, a mí me gustaba y comprendía y tenía fundamentos para justificar la necesidad de que existiera una regulación que marcara los laterales, no el techo, los laterales. ¿Por qué? Porque en aquel momento, cuando todo esto tal vez, y las urgencias tal vez eran otras, se veía en el mundo algunos coletazos de las consecuencias que esto podía tener. Hoy creo que sería mal incluso sostener lo que pasó en el 2018 después del COVID, ni hablar, pero incluso durante el COVID, cuál fue lo que pasó en el mundo con la regulación de todos estos temas. Como hoy se han acallado muchos de los debates en torno a Uber y en torno a Rappi, incluso esos debates sobre la precarización de la labor. ¿Por qué? Porque llegó el COVID y la verdad que fue el único salvavidas. Nos salvaron. Sí. Lo salvaron. Fue el único salvavidas a través del cual se pudieron agarrar en la mitad del tsunami la gran mayoría de los hogares y de las MIPYMES también a través de los servicios de logística con empresas como Mercado Libre. Entonces, eso nos ha dado una lección a todos y a todas. Yo sí soy de los que creen, porque me siento en una silla cómoda, como profesor y como investigador, ¿sí? Entonces, también siempre digo a mi audiencia que tome los comentarios como de quien vienen y claro, soy muy transparente de dónde yo hablo, ¿no? Me siento en una silla cómoda, yo sí creo que hay que pensar los sectores como un engranaje para el desarrollo. Entonces, en el mundo, esto se está regulando. Se está regulando de distintas formas. Previo al COVID, uno veía al menos 3 esquemas. Esquemas muy robustos y muy tiesos, si se quiere, en términos legislativos con fuerza de ley. Esquemas más laxos. Ahí el caso, aparte tenemos el primer caso en América Latina con la ley FinTech en México, que se votó a fines del 2017 y que recién se está empezando a instrumentar en este 2021, para que veamos también las consecuencias, ¿no? De haber elegido un camino. En el 2017 parecía todo color de rosa, en 2018 te voy a decir, wow, tal vez es por ahí, hoy 2021 veo que la cosa todavía no arrancó y digo, che, tal vez mejor si la Argentina toma otro camino o recomendaría otros caminos. Por otro lado, regulaciones muchísimo más abiertas, como las que tuvo sin duda nuestro país durante el 2016, 2019, 2015, 2019 también, de dejemos que esto crezca y después vemos. No hay finanzas en Argentina, entonces dejemos que esto crezca y después vemos qué pasa. Es una versión justa, sin duda, que para mí ignora los riesgos. ¿Qué pasa después? Lo que sucede cuando vos abrís la 9 de julio y decís, yo no voy a poner semáforos hasta ver si hay 3, 4, 5 choques, después tenés que ir a contar los 3, 4, 5 y hacerte responsable. Entonces yo no he sido muy fan de esa postura y he tenido opiniones públicas y en medios de comunicación escrito al respecto de los riesgos que eso podía tener. Y después versiones mixtas, de donde yo me he encontrado más. Son versiones que permiten algún grado de calibración. Estas versiones han tomado un nombre muy concreto, que son los areneros de regulación o los regulatory sandbox, en donde economía lo que hicieron fue decir, bueno, yo no voy a regular por categorías, sino que voy a abrir un regulatory sandbox en donde toda firma que venga con algún modelo de negocio que entre en una parte gris, yo no sé muy bien si hay intermediación o no sé, ni entiendo como regulador qué están haciendo, no sé qué normativa le aplica, van a venir a trabajar en un ambiente controlado, con cierto grado de clientela, van a presentar algunos y a medida que esto vaya creciendo les voy a abrir el mercado. Aquí quien lleva la vanguardia con este modelo es Reino Unido. Y si bien esto a mí, obviamente, como un teórico de esto me fascina, porque es re teórico aparte, ¿no? Te da la posibilidad de vos calibrarlo y abrir la avenida al tamaño de tu sector. Me parece de los esquemas más realistas, más interesantes, que permiten hacer algo, hacer no. De hecho, vos podés decir, tengo un regulatory sandbox y te abro la avenida y no pido nada, o tengo un regulatory sandbox y te la cierro del todo. Lo que he visto en los últimos años es que tal vez esos son esquemas muy interesantes para economías que tienen otros problemas que los nuestros.
Claro. En este momento, y principalmente después del COVID, yo confirmo y reconfirmo que la principal política pública y de inclusión, ni siquiera la inclusión financiera, es la generación de empleo. Entonces, a mí me parece que lo más importante hoy es desarrollar un sector que tiene las capacidades de hacer dos cosas. Generar empleo cuando el viento le viene de contra y cuando hay un tsunami. Vean las tasas de crecimiento 2017, que no fue un buen año para Argentina, 2018, que fue un peor año para Argentina, 2019, que fue un peor año para Argentina, y 2020, del sector fintech en Argentina. Creció a 3 y a 2 dígitos, a contracorriente, o sea, genera empleo, y que aparte no genera cualquier tipo de empleo, genera un empleo con una elasticidad, oferta-demanda muy alta, porque es empleo de calidad que requiere poca capacitación. Hoy la programación todavía no es algo donde se requiera tener un estudio de 6 años universitario para que el sector te demande. Con un poco de experiencia laboral de 8, 9, 10 meses, vos ya, incluso si esa mi pyme después cierra, tenés las capacidades para ingresar en otro lado. Y como tercer factor agregado, exportador de servicios reales. Entonces, poneme empleo rápidamente migrable, y poneme generación de divisas, particularmente para el caso de Argentina, a mí me parece un sector de una potencialidad enorme. Entonces yo ahí es donde matizo la necesidad de ir con una regulación muy robusta en la Argentina de hoy, en el 2021. Ahora, eso es nuestro país, nuestras problemáticas. Vamos al mundo, y lo que se vio es que acá se acabó el tiempo de descuento. Este debate, que antes era regulación sí, regulación no, eso fue hasta el 2017, mediados de 2017. A partir de ahí se pronunciaron todos. BIS, Basilea, World Economic Forum, la Alianza del Pacífico, Banco Mundial, todos los organismos mundiales se pronunciaron en que no hay regulación sí, regulación no, sino que hay regulación cómo. Okay. Ese debate de regulación cómo, en el 2020, con lo que estuvo pasando con el caso de Alibaba en China principalmente, que ahora también se extiende a Tencent, y con grandes empresas tech como Google y Facebook en los Estados Unidos y en Europa, y ya empieza a cerrarse hacia un tipo de regulación. Se adelantó mucho esos debates y hoy en día, sin duda, se tiene que hablar de que existen riesgos acá y que la regulación va a ser aquella que minimice los riesgos, maximice las ganancias, y que muy probablemente no existe una regulación que valga para todas las economías. Hay que leer las problemáticas de un sector, hay que pensar una regulación que se adecue a las urgencias, todo es importante, las urgencias de esa economía y de ese sector, y comprendiendo también, y con estos cierros, se me fue una respuesta muy larga, comprende también la heterogeneidad que tiene este sector. No tiene nada que ver el día a día de una fintech de crowdlending a una fintech de ciberseguridad, a una fintech que brinda servicios para gestionar los pagos digitales en la pyme B2B, a una wallet de pagos digitales, o a una fintech de crédito. Todas hacen finanzas. El día a día tiene mucho que ver. Entonces hay que encontrar un esquema en tal caso que analice los riesgos de cada vertical y que permita calibrar un poquito eso. Estupendo. Ignacio, metámonos estos últimos minutos de la entrevista un poco en Bitcoin y criptomonedas, que es este tema que tantas pasiones está despertando estos últimos meses. ¿Cómo te gusta entender al Bitcoin? Yo veo que hay mucha gente que explica el Bitcoin de diferentes maneras, ¿no? Hay gente que dice es la nueva moneda, hay otros que dicen no, es una reserva de valor, otros que dicen es una nueva red para intercambiar valor. Sí, estoy viendo un montón de interpretaciones. ¿Cómo te gusta entender a vos al Bitcoin? Bueno, mira, lo que acabas de describir, casi que describiste a todo el mundo de cripto, que tiene muchos colores y muchos matices, y que también sus referentes, sus actores, sus actrices también tienen muchos colores, muchos matices. Entonces yo te voy a hablar de mi visión. Mi visión es alguien que viene estudiando la exclusión financiera y que aparte tiene formación en ciencias sociales y en historia económica. Entonces, lo que a mí me fascina de todo esto, me vuelve recontra loco, es que está transformándose el sistema monetario. La primera vez en la historia de la humanidad y de la economía moderna en donde aparece un activo de resguardo de valor de transferencia, al menos potencial. Hoy también el resguardo de valor, hoy es más un activo de inversión, pero con la potencialidad de ser un activo monetario no estatal a nivel global. Eso nunca existió. Nunca existió. Entonces, yo lo defino como la punta de lanza que viene a cambiar las finanzas, viene a cambiar más que las finanzas. La fintech viene a cambiar las finanzas, viene a cambiar el sistema monetario, y particularmente al Bitcoin lo defino como, de nuevo, la primera materialización de esta. Yo soy de quienes, y hay algunas personas un poco fanáticas de mi perspectiva en el mundo cripto, que creen que todo es Bitcoin. Yo no soy maximalista del mundo Bitcoin. Yo sí creo
que la tecnología subyacente blockchain es lo que tiene una potencialidad inclusiva enorme. Y te defino a la tecnología blockchain como una metodología de almacenaje de información. Entonces, a mí me gusta siempre el mismo ejemplo. ¿Qué es algo disruptivo y qué es algo eficiente? Algo disruptivo es hacer las cosas de una manera distinta. Algo eficiente es hacer lo mismo de una manera más acotada, a menor costo y de manera más rápida. La impresión 3D, ¿por qué es disruptiva? Tal vez no muchos se pusieron a pensar en esto. Es la primera manera de construir que se hace de adentro hacia afuera. ¿Sabían esto? Entonces eso lo hace completamente eficiente. Históricamente, sacando cuando se funde hierro o acero, que se echa algo líquido en un molde, generalmente se toma algo y se achica. La impresión 3D es disruptiva porque va de adentro hacia afuera. La eficiencia en el almacenaje de información de blockchain, la descentralización de la información. Cuando hablamos de la nube, tu información no está en la nube. Está en mega hangares en algún lugar en Estados Unidos, en algún lugar de India. Mega hangares que están protegidos con seguridad máxima, con infraestructura, con metales, con fierro, no en la nube, está ahí. La descentralización hace que la manera en la cual nosotros almacenamos información se transforme y se proponga de una manera distinta. Con una impresión 3D que va de adentro hacia afuera, bueno, acá va de lo centralizado a lo descentralizado. Eso a mí me parte la cabeza porque básicamente cambia todas las industrias. Entonces, es un área que hoy estamos en la punta del iceberg. En esa punta del iceberg esto aparece con el tema monetario de Bitcoin y de nuevo propone un cambio en los sistemas monetarios. Pero para mí, para Ignacio Carballo, y de nuevo, desde quién les habla y desde dónde les hablo, es muchísimo más que eso. Tiene la potencialidad de cambiar absolutamente toda la logística, todas las áreas de transferencia no solamente de dinero, sino principalmente de bienes y de servicios, y de también cómo nosotros interactuamos con la información. Eso, el impacto es masivo y sin duda es algo fascinante. Espectacular. Hay muchas personas que en cierta manera se meten a invertir en Bitcoin y tienen miedo de una potencial regulación. Por ejemplo, hace poco conocimos el caso del gobierno de Nigeria que intentó prohibir el Bitcoin, logró el efecto contrario, ¿no? Porque hizo crecer los precios y creo que, si no me equivoco, el 30% de los nigerianos usan Bitcoin ya. Se está hablando de un proyecto en India también de prohibir el Bitcoin. ¿Esos miedos vos los ves como verdaderos, digamos, que pueden ocurrir? ¿O te parece que es una imaginación? No, a mí son completamente reales y de hecho la evidencia nos muestra de que el Bitcoin es un activo muy volátil, muy volátil. Y cuando decimos muy volátil nos referimos a que cuando algo muy volátil no quiere decir que oscila solo por una cosa, oscila por múltiples cosas, que van desde un tweet de Elon Musk hasta una postura regulatoria de toda una economía o de una de las principales economías, como puede ser India, ¿sí? Entonces, elevamos que una persona te mueve el dedo pulgar y te hace mover el 25% del precio a un estado con más de 1.100 millones de habitantes y también te hace mover el precio, lo que sí estamos hablando que es un activo riesgoso. Eso es algo real. A mí particularmente no me preocupa en demasía por lo siguiente. A mí me gustaría que la audiencia también se lleve algo más que solamente Bitcoin cuando hablamos de cripto. Primero porque Bitcoin sin duda es la moneda principal, sin duda es la que capitaliza más del 60% de toda la capitalización de las 8.500 criptomonedas que existen, pero es interesante también comprender de nuevo la tecnología subyacente y qué problema viene a solucionar Bitcoin. Entonces, ¿viene a solucionar un problema por detrás? Sí. Si viene a solucionar un problema, ¿esto vino para quedarse? Yo confío y creo que sí, porque efectivamente viene a ofrecer una solución a algo que es sistémico. Ahora, si tuviéramos que hacer una recomendación de inversión, que es algo que a mí no me gusta demasiado hacer, no recomiendo más del 5 o 10% de la cartera para aquellos que sean conservadores. ¿Por qué? Porque si esto, de nuevo, el día de mañana pasa cualquier cosa y hace que se desmorone el precio, yo sé de lo que creen que en el larguísimo plazo esto subsiste, ¿no? Y va a parecer más como confío en quienes dicen que va a ser el oro del nuevo sistema monetario y demás, va a ser algo que va a estar ahí, pero si llegara a crecer, ganaste mucho. Ahora tenés que estar en el día a día y ver justamente este tipo de anuncios. ¿Por qué es distinto el 2021 al 2017? En el 2017, ese boom que hubo de los 2.000, 3.000 a los casi 19.000 dólares del Bitcoin, que después cayó estrepitosamente hasta 5, 6 y se quedó ahí durante casi 3 años, fue producto de un boom que existió con los ICO. Los ICO son es como hacer una... algunos lo comparan con el IPO, ¿no? Que es como salir a bolsa. Pero acá yo lo comparo más
como la construcción a pozo de un edificio, ¿no? Donde vos tenés una gran variabilidad. Vos voy a poner la plata y yo después te muestro un proyecto que vas a tener que saber si después lo hago, o te pongo 2 cartones, la ventanita, el cartel de que estoy en construcción y me voy a la Bahamas, ¿no? Eso fue lo que impulsó el grueso de ese boom en el precio. ¿Qué es lo que está impulsando este boom en el precio en el 2021? Acá es donde invito a la audiencia a que tenga más o menos fe. Lo que lo está impulsando es PayPal, con más de 328 millones de comercios, no solamente diciendo que va a permitir comprar y vender, sino diciendo que va a permitir comprar y vender productos, economía real con criptomonedas. Obviamente, empresas como Tesla poniendo 1.500 millones de dólares. Las principales marcas, Visa y Mastercard. Regulaciones, algunas en contra todavía, pero no nos olvidemos de la SEC durante el año pasado diciendo que va a permitir a los bancos licenciados en Estados Unidos hacer activos de resguardo. De hecho, eso todavía no lo vimos materializar. Lo que vemos es que el boom que está viendo ahora con el Bitcoin viene mucho más institucionalizado, mucho más aparejado con las finanzas antiguas, no tanto como una promesa futuro. Hay algo mucho más concreto en players invirtiendo y gastando dinero, que son players de la economía anterior. Entonces, de nuevo, en el corto plazo yo invito a que estudien esto. Ayer justamente veía un poco de esto porque mucha gente le tiene miedo al cripto y como un teórico de esto, a mí a veces me genera cierta gracia realmente querer vender el mercado cripto como algo excluyente solo porque tiene algo de programación por detrás. Total. Chicos, chicas, es algo que tiene menos de 10 años de literatura, ¿no? No se pueden asustar con esto. Todos están a tiempo de comprender esto que está en el inicio de la curva de la innovación y de entender lo básico. Si lo querés entender, lo básico está al alcance de tu mano porque no hay tantísimo desarrollo para que no lo aborden. Y si una carrera universitaria te estudia cosas que se escribieron en el principio de 1900, fin de 1800, acá no vas a encontrar eso. Entonces podés abordarlo. Y si no, les digo, esperen, porque ninguna de ustedes sabe bien lo que pasa detrás de Internet cuando manda un mail, sabe lo que pasa cuando manda un WhatsApp, 100%. Sabe lo que pasa cuando usa Facebook. ¿Y qué es lo que pasó? Es que la tecnología bajó y se acostumbró, en términos de experiencia del usuario, a la necesidad de esos clientes. Entonces, por A o por B, esto vino para quedarse. Si me dejas que haga un pequeño comentario de vista prospectiva, de qué es lo que podemos esperar en este futuro monetario, una convivencia, ¿sí? ¿Una convivencia en qué? Convivencia en el efectivo, convivencia en plásticos adaptados. Los plásticos que está sacando Visa con cripto te dan, en vez de millas de aeropuerto, te dan algunas cripto como recompensa, de monedas, de nuevo, criptomonedas que no son de nadie o que son de empresas privadas, no son fiat, no son estatales, como el Bitcoin, como el Ethereum, Ether, como todas las que ustedes conocen. Y las monedas digitales de los bancos centrales que están avanzando de manera súper robusta. En China ya se está piloteando el yuan digital, ya se está piloteando también el euro digital, ya se lanzó la primera moneda digital en Bahamas. Imagínense, estamos hablando de un archipiélago, ¿saben lo difícil que es mover efectivo entre islas? Entonces, tiene un potencial enorme. Y por último, las stablecoins, las monedas estables de grupos privados. Ustedes conocerán DAI, conocerán USDT y otras, pero guarda con el tema de Facebook, porque si PayPal con 328, 350 millones de comercios generó el revuelo que generó, imagínense cuando finalmente Diem esté en la cancha con más de 2.500 millones de usuarios entre WhatsApp, Instagram y Facebook. Entonces, ese es el mundo que nos espera y mientras antes nosotros aprendamos, si hoy no manejamos en efectivo, tarjeta y bancario, aprendamos a entender un poquito de qué van las monedas estables, las cripto, no para irse completamente, para entenderlo, más herramientas vamos a tener nosotros para poder hacer un uso virtuoso de esto para nuestros objetivos de vida, de nuevo, siempre un medio pero un fin. Nuestros objetivos de vida, si son de inversión, pero si no, de producción, de consumo, de vivienda, de ocio, de lo que fuera, virtuoso y efectivamente cambiando las finanzas y con más herramientas, entonces nos encontramos en un escenario donde hay una mayor participación de la ciudadanía y, si todo sale bien, un camino, un peldaño más cerca de sociedades más desarrolladas en términos inclusivos, sociales y demás. Fantástico. La última, Ignacio, así no te sacamos mucho tiempo. La verdad es que es espectacular hablar con vos. Seguramente te vamos a molestar a lo largo del año porque hay un montón de temas, que esto va derivando para un montón de temas que me parecen ultra interesantes. La última que te quería hacer era sobre el Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda más popular, te permite hacer contratos inteligentes y en cierta manera facilitó todo este fenómeno de las finanzas descentralizadas. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Te parece que también es un área
que tiene potencial de disrupción y de consolidarse? No solamente lo estoy viendo, lo estoy viviendo. De hecho, yo tengo Ether y me parece, está dentro de esto. Yo no me quería meter ahí porque tal vez no era tan tangible como PayPal, Elon Musk o la SEC, Sí. pero sin duda algo del boom 2020-2021 en el valor de las criptomonedas viene gracias a la puerta que abrió Ethereum, y que hoy tenemos, por ejemplo, a Cardano, con ADA, que viene a proponer algo igual. No solamente smart contract, sino que es la construcción y la programación descentralizada. Entonces, son las DApps, las aplicaciones descentralizadas, son todas las finanzas de manera descentralizadas. Y si uno se mete a ver, y esto es muy interesante, hay algunas páginas web que te muestran la capitalización de todas las empresas descentralizadas que se están haciendo a través de principalmente Ethereum. También existen algunas otras iniciativas, habrá que ver después cuál es la que queda, ¿no? Como la principal. Hoy Ethereum está haciendo algo muy interesante, está pasando de su versión inicial a su versión 2.0, donde está cambiando el esquema de minería, tratando de volverse de una manera más sostenible en ese sentido. Habrá que ver cómo le va. Pero lo cierto es que si uno ve los gráficos de la capitalización de todas esas iniciativas y la gente que puso dinero, es exponencial, igual que los ICO. De hecho, en algún momento previo al boom de Bitcoin, yo hice un tweet sobre este tema, porque vos pones los dos gráficos, Bitcoin 2017 y capitalización de DeFi, y crece exponencial. ¿Esto es malo? No, necesariamente, porque detrás de cada aplicación acá hay algo mucho más concreto, hay código, probablemente hay gente contratando gente, no es como te decía, claro. Yo Nacho, te prometo que voy a contratar albañiles para levantarte este edificio. No, y es algo que ya está. Entonces genera una estructura, unos cimientos mucho más sólidos. No me cabe duda y soy completamente optimista, y es lo que a mí más me fascina que pensar netamente en si el Bitcoin pasa a 100.000 o a 50.000 o a 60.000, el hecho de que se pueda construir una arquitectura digital descentralizada. El día de mañana esto va a generar unas oportunidades enormes, porque hace que las transacciones, imagínense que la banca nace, por algo la llamamos instituciones de intermediación financiera, porque intermedian, ¿no? En el momento en el cual todo se descentraliza, se acaban los intermediarios. Desaparecen. Esto genera unas oportunidades enormes, y también, de nuevo, creo que compete tener un ojito en los riesgos. Al menos las luces amarillas. ¿Cuáles son las luces amarillas? Así que, si para entender algo de finanzas, para invertir, antes tenías que saber algo de finanzas. Y hoy hay aplicaciones como eToro, Robinhood, que te lo hacen tan fácil que no lo necesitas hacer. Pero antes tenías que tener algo de capacidades financieras. A medida que esto va avanzando, y mientras tanto este sector baja en términos de experiencia del usuario, hace falta tener algo de educación digital también. Entonces hay personas que todavía están fuera de todo este mundo, que hoy están más afuera, están más lejos, porque no solamente educación financiera, sino que es educación financiera y educación digital. Creo que ahí hay que ponerle una cuota de atención, pero sin duda esto vino para quedarse, y sepan que los smart contracts es la primera materialización de esto. Lo fascinante acá es la creación de una arquitectura financiera o no financiera, como videojuegos, etcétera, que permite que sea de manera descentralizada. Ni hablar, creo que me dijiste que esta era la última pregunta, pero nos seguíamos mucho por las ramas, de los NFT, los non-fungible tokens. Ahí también hay un mundo, piensa en lo siguiente: Internet es el mundo de la abundancia, ¿no? Internet trae lo que son las economías de redes. ¿Por qué? Porque no hay recursos escasos en Internet, porque control C, control V, yo puedo multiplicar todo. Bueno, con los non-fungible tokens aparece la escasez y la unicidad. Entonces cambia de nuevo toda la regla del juego. No sabemos dónde va a terminar. Hoy hablamos de criptogatos y de obras de arte y de parcelas virtuales. Pero el día de mañana todo puede volverse escaso dentro de Internet a través de esta metodología. Entonces están cambiando la regla del juego, y como cambia la regla del juego, como la impresión 3D de adentro hacia afuera de una manera distinta, no lo mismo, de manera más corta, eso es eficiente, no disruptivo, estamos viviendo, atravesando un momento histórico de un cambio rotundo en las reglas del juego, en la economía digital y consecuentemente también en la economía real. Ignacio, mil gracias por tu tiempo. La verdad que disfruté un montón la charla. Me encanta el enfoque que tenés de todo este mundo. Creo que nos agregaste un montón de valor. Así que mil gracias y bueno, seguramente seguimos en contacto. A vos, Fede, muchas gracias, y a todos y a todas. Seguimos en contacto y ojalá que podamos seguir viviendo esta transformación conjuntamente y aprendiendo de nuevo. Les recuerdo esto: a no tenerle miedo, métanse, léanlo, que en muy poquito tiempo van a poder estar subidos a este tren fascinante y sacarse el velo para ver cómo está cambiando este mundo de manera tan drástica. Buenísimo, gracias. Un abrazo, Nacho. Chau, chau.
Qué linda charla tuvimos con Ignacio, la verdad que como le decía en vivo, Ignacio, la disfruté un montón y daba para seguir charlando varias horas más. Podés seguir a Ignacio en su cuenta de Twitter, es muy activo en Twitter, en @iecarballo con Elie y en su web ignaciocarballo.com. Muchas gracias por estar del otro lado. No dejes de hacerme llegar todos tus comentarios, reflexiones y sugerencias. Así todos aprendemos de todos y nos encontramos muy pronto con nuevos entrevistados del mundo de las finanzas, la economía y los negocios. ¡Chao!